Hola compañeros aficionados y creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenidos a mi estudio. Hoy les quiero mostrar un par de cosas. Tengo aquí el cómic de la muerte de Superman, así verdad, tengo tres copias de la muerte de Superman. Adicionalmente tengo la edición especial de Newstime de la muerte de Superman, el número 50, edición especial de Flash, edición especial de 30 años de Hulk, firmada por Hell Trim, cómic de Superman firmado y dedicado, con dedicatoria especial de Renato Guedes, y la recopilación de Savage Dragon firmado por Eric Larsen. Estos son algunos de los cómics que tengo en mi colección. Sin duda, en un par de años puedo coger mis cómics, venderlos y retirarme tranquilamente, dedicarme a viajar o lo que quiera, porque voy a poder venderlos por mucho dinero. Esto es una concepción que la gente cree y es totalmente falsa. Hoy lo que vamos a hablar es sobre el coleccionismo de cómics y la venta de cómics viejos. Sé que el video de hoy les había dicho que iba a grabar los siguientes videos de El Cómic Según Comic Fan con respecto a las temáticas de cómic latinoamericano. Sin embargo, la semana pasada una persona me escribió que quería que le ayudara agregando los precios de unos cómics viejos que tenía porque iba a viajar y necesitaba algo de dinero, entonces quería saber cómo podía vender esos cómics. Y esta es una noción que mucha gente tiene, de que tiene algunos cómics guardados en la casa y los que los va a poder vender y que de alguna manera va a obtener una buena ganancia por esa venta. Pero en verdad esto no ocurre aquí. Lo que la gente tiene que pensar es que muchas veces, la gran mayoría de casos, todos esos cómics que tienen guardados en la casa, en verdad no son cómics de colección como la gente cree, o como la gente intenta venderlos, que mucha gente llega a feria y piensa, la gente le ofrece, este es un cómic de colección y le tiene unos precios exorbitantes en los cómics. En verdad, la mayoría de los cómics que estamos viendo en este momento, que son cómics de reventa, no son cómics de colección, sino que son cómics viejos. Y en verdad no tiene un gran valor. ¿Por qué esto? Eso es algo que en verdad es un tema que me parece interesante, que de pronto puede brindar algunas luces con respecto a cómo se mueve el mercado y qué es lo que ha influenciado el mercado y la industria del cómic en los últimos años. Entonces, con respecto a este tema, vamos a hablar del coleccionismo porque el coleccionismo de cómic fue un factor que en los 90 hizo que el cómic prácticamente se fuera a la bancarrota, prácticamente se terminara el negocio de los cómics. Fue uno de los motivos por los cuales Marvel Comics fue a la bancarrota en los años 90. Y todo eso ocurrió porque en los años 90 la gente empezó a ver los cómics como un artículo coleccionable que podría ser una inversión a futuro, ya sea para venderlos, para patrocinar viajes, para patrocinar retiro, para patrocinar el estudio de los hijos, todo esto. Esto es algo que tenemos que echar hacia atrás en el tiempo para analizar por qué pasó. De alguna manera los cómics siempre han tenido como altibajos. En los años 50 los cómics tuvieron un altibajo grande y empezaron a crecer otra vez en lectores y en popularidad en los años 60 y en los años 70 hasta los años 80, en donde de alguna manera se convirtieron en los reyes indiscutibles del entretenimiento principal para los jóvenes. Eso obviamente porque el cómic no tenía mucha competencia con respecto a otros medios, no había tanta popularidad del cine, no habían llegado a los grandes blockbusters y tampoco había videojuegos. Entonces los cómics era el medio principal de entretenimiento para los niños y para los jóvenes y se vendía en grandes cantidades. También ocurrió de que en los años 80 se empezaron a ver noticias de cómo algunas personas encontraban cómics viejos de Superman, de más específicamente Action Comics número 1, la primera aparición de Superman, o Detective Comics número 27, la primera aparición de Batman, y lo empezaron a vender por cantidades exorbitantes de dinero, incluso por millones de dólares. Incluso hace poco, en el 2014, en eBay se realizó una subasta de un Action Comics número 1 que estaba en excelentes condiciones, no tenía arrugas, no estaba rayado, las páginas estaban incluso blancas, y se vendió en 3 millones de dólares, más de 3 millones de dólares. Entonces eso en los 80 hizo que la gente empezara a pensar en eso, en los 80 y 90 que la gente empezara a ver los cómics como un artículo de colección y empezaron a ver que podían hacer esa compra de cómics como una inversión a futuro. Pero porque estos cómics viejos de Superman y Batman y de pronto algunos de los inicios de Marvel eran tan costosos, porque se llegan a tener esos precios. Simplemente algo que la gente de pronto no tiene muy presente cuando habla de coleccionismo. Y es de que algo que hace que un artículo se vuelva de colección es que sea escaso. Entonces, en esos cómics viejos de los 40, con la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos la gente quería colaborar con sus tropas de alguna manera. Una de las formas como podía colaborar era mediante el reciclaje
ya sea de metales o papel. Entonces lo que hacía la gente es que regalaba todos los papeles que tenía para que se convirtieran en pulpa y podían ser reimpresos con otro material más importante para los esfuerzos de guerra. Junto con todos esos materiales de reciclaje fueron los cómics. Entonces todos esos cómics de los años 30, finales de los años 30, principios de los años 40 fueron reciclados y convertidos en algo más. Adicionalmente, en los años 50, con la persecución que tuvieron los cómics debido a la seducción de los inocentes y todo el problema que hubo con el Congreso de Estados Unidos, muchas madres cogieron los cómics de los hijos y los botaron, los desecharon. Entonces, de nuevo, la mayoría de los cómics de la era dorada son muy escasos porque en verdad no existen muchas copias. Incluso se considera que Action Comics número 1, si mucho, era unas 50 copias en todo el mundo, lo cual es una cantidad muy baja. Pero entonces la gente no consideró eso, sino que empezó a ver los cómics como un artículo de colección. También en los años 70 inicios en los 80 empezaron a surgir las tiendas especializadas de cómics. Antes los cómics se conseguían en las revisterías, en los puestos de revistas, en todo eso sí que era, digamos, una material de lectura muy asequible a la gente porque se conseguía en cualquier parte. Pero entonces empezaron a surgir esas tiendas especializadas de venta de cómics. En un video futuro voy a hablar más sobre las tiendas de cómics y cómo esas también contribuyeron al decline de venta de cómics. Entonces surgieron estas tiendas especializadas que empezaron a recopilar cómics viejos y empezaron a venderlos como artículos de colección a un precio alto. Las editoriales vieron cómo estas tiendas empezaron a surgir y empezaron a recoger sus bodegas y venderles todos esos cómics viejos que tenían pues acumulados. Obviamente no podían venderlos en los puestos de revistas, que no se los recibían porque los puestos de revistas se mantienen únicamente con el material más nuevo. Entonces surgieron esas tiendas de cómics con ediciones viejas, la gente empezó a ver pues que estaban empezando a subir de precio, empezaron a comprar cómics. Especialmente Marvel fue una de las editoriales que vio esa tendencia hacia el coleccionismo y cómo los cómics empezaron a volverse algo que era muy cotizado. Entonces por un lado empezaron a aumentar el precio de sus productos. Al inicio de los años 90, incluyo por aquí tengo un cómic, este es un cómic de inicios de los 90, aquí tengo otro que están de finales de los 80. Este cómic se vendía de Superman a $1. Y cuando estamos acabando la década de los 90, tengo este otro cómic, también de Superman, ya de finales de la década de los 90, que se está vendiendo a $2. Incluso a finales de los 90 había cómics que ya se podían conseguir a $2.50. Entonces vemos que durante toda la década de los 90 el precio en los cómics aumentó casi que en un 200%, duplicó su valor. Porque la gente lo veía ya como un artículo un poquito más cotizado, más especial y no simplemente como lectura de jóvenes. Marvel y DC vio esta tendencia, entonces empezó a aumentar sus precios. Y Marvel vio como la gente empezaba a comprar sus títulos y cogía, digamos, de un número de Spider-Man, de Hombres X, compraba su cómic para leerlo y adicionalmente compraba una copia extra para guardarla y poderla vender a futuro, pensando que se iba a cotizar. Y entonces algo más que hizo Marvel especialmente con respecto a esta tendencia del coleccionismo fue que empezó a sacar unas ediciones especiales. Un ejemplo muy claro fue en Hombres X número 1, cuando relanzaron el título, sacaron pues esta edición que era muy bonita, era una pasta doble. Y aparte del cómic número 1 sacaron como 4 o 5 versiones especiales, versiones digamos que son escasas. Entonces la gente compraba su cómic de Hombres X número 1 y además compraba las ediciones especiales. E incluso compraba varios números de ediciones especiales pensando que a futuro se iban a cotizar y las iba a poder vender porque obviamente eran variantes y decían volver escasas. Pero de nuevo, el que hace que algo sea escaso, incluso cuando algo variante, algo especial, es que sea eso, que sea escaso. También ocurrió lo mismo con la muerte de Superman. Fue un hecho que fue muy raro en los cómics y es porque, a diferencia de Marvel, que de pronto tenía la tendencia de que mataba personajes y a los poco tiempo los resucitaba, porque resultaba que el que mataron no era el personaje real, sino que era un clon o un robot o un actor interpretando el rol del personaje. DC en verdad nunca había matado a ningún personaje grande. Entonces cuando anunciaron la muerte de Superman, aseguraron que en verdad lo iban a matar y que iba a ser el último número de Superman. Entonces la gente pensó que iba a ser algo muy interesante en términos de coleccionismo, porque si iba a ser el último número de Superman, iba a volverse tan cotizado como el número 1. Entonces la gente compró el número de la muerte de Superman y adicionalmente compraba hasta 10 copias extras de la muerte de Superman para guardar y pensando que iba a vender en el futuro. Lo cual hizo que el cómic de la muerte de Superman se volviera el cómic de mayor venta hasta el momento, vendiendo millones de copias. También empezaron a surgir unas editoriales independientes
con números unos, por ejemplo, Spawn también salió en ese momento, alcanzó un número de ventas muy altísimo porque al ser un número uno, la gente pensaba que se iba a volver algo muy cotizado a futuro. Pero en verdad no ocurrió esto. Lo que pasa es que estas editoriales sobresaturaron el mercado. Llegó un momento en que se puede encontrar millones de copias de un título. Y estaban las tiendas totalmente saturadas, estaban las tiendas especializadas saturadas con números especiales. ¿Y cómo se puede esperar de que una persona tenga un cómic y lo quiera vender a un valor muy alto cuando la otra persona que podría serle interesada en comprarlo tiene el mismo cómic y tiene 10 copias del mismo cómic? Entonces esto hizo que el mercado empezara a blanquear porque la gente se dio cuenta que en verdad los cómics no se iban a volver tan redituables. Y las editoriales empezaron a generar grandes pérdidas porque seguían imprimiendo millones y millones de copias, pero no las podían vender. Entonces eso hizo que el mercado empezara a bajar y, como les dije anteriormente, eso fue uno de los factores que hizo que Marvel se declarara en bancarrota. Y también fue uno de los motivos que el mercado del cómic cambiara. Ahora la venta de cómics es muy diferente a como ocurría antes de la década de los 90, en donde las editoriales de cómics lo que hacían era imprimir y vender lo que en las tiendas o en los puestos de revistas lo que estaban vendiendo. En este momento, ya con la llegada de distribuidores de cómic, con las tiendas especializadas de cómic, la mayoría de venta de cómic que se hace es de alguna manera sobrepedido. De nuevo, más adelante les explicaré más sobre esto. Entonces eso hizo que cambiara el mercado totalmente. Y podemos encontrar en este momento que vemos cómics de Superman, por ejemplo, en eBay, de la muerte de Superman, se pueden conseguir al mismo valor de portada que tenía en los años 90. Incluso se puede conseguir el paquete de toda la saga de la muerte de Superman por un valor inferior a lo que se vendió en esa época. Lo mismo con los cómics de los Hombres X, con ediciones especiales que sacaron de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos, de Venom. En este momento se consiguen a un valor menor de lo que se vendió en esa época. ¿Por qué? Porque hay demasiadas copias de ese número. Es algo que hay que tener en cuenta para la gente que pronto le gusta coleccionar cómics. Entonces en este momento vemos como esa tendencia que mucha gente va de pronto a ferias de libros o eventos donde se venden cómics, y hay mucha gente que tiene algunos cómics viejos y lo intenta vender, y vemos como intenta vendérselos al comprador incauto como algo coleccionable. Y vemos números viejos de los 80, de los 90, intentan vender un floppy, una revista delgada, en 50 o 60 mil pesos bajo el argumento de que es algo coleccionable. Y no falta posiblemente el que lo compre. La única manera de que un cómic sea caro es si es de antes de los años 50. De resto, cómic de pronto los 60. Cómic de los años 70, 80, 90 y del año 2000. ¿Cuál es el precio al cual se debería vender? El precio de portada. Quizás un poco más para que el vendedor tenga una ganancia. Pero si vemos un cómic que en precio de portada nos dice que vale $9, no tiene por qué vendérmelos a 120 mil pesos o 60 dólares, sino que sería venderlo a quizás, no sé, 20 mil pesos, 60 mil pesos. Pero en verdad esa mentalidad de que los cómics es algo coleccionable y que en verdad es un artículo carísimo, es algo que le hizo mucho daño a la industria y que no es cierto. Así que, por un lado, no nos dejemos engañar que en verdad nuestras colecciones preciadas no valen millones y millones de pesos o millones y millones de dólares. En verdad, eso no es cierto. Por ejemplo, aquí tengo una de las copias que tengo yo de la muerte de Superman. Esta fue interesante porque fue una copia que me llegó gratis con unos muñecos que compré. El precio de portada de este cómic es de $6. Incluso es un cómic recopilatorio, pero como pueden ver, es algo que DC asimismo se hizo daño porque al haber tantos cómics viejos de la muerte de Superman, no pueden vender el cómic de la muerte de Superman a un costo alto porque saben que en el mercado hay muchísimo. En eBay usted se mete y encuentra muchas copias del mismo cómic a un precio barato. Aquí tengo algunos cómics en algo que es bastante común, que mucha gente considera pues que es parte del coleccionismo, que son estas bolsitas con una cartón blanco, donde se pueden conservar mejor el cómic. Son unas bolsas que el cartón es especial, no tiene ácido para que las hojas no se manchen, la bolsa también es especial para que el cómic no se manche. Y todo esto es parte de la mentalidad de los 90 del coleccionismo de cómic. Sí es cierto que yo tengo varios cómics así embolsados, yo los tengo simplemente por un motivo. Estos son los cómics que yo tengo firmados por los autores, entonces los tengo en bolsita para que con el uso y al meter y sacar de mi colección no se vaya borrando la firma, porque de alguna manera es algo nostálgico el tener un cómic firmado por la persona que lo realizó. También es algo que entra mucho en la parte del coleccionismo. Cuando alguien consigue firmar un cómic, intenta venderlo, digamos más que todo aquí en Latinoamérica, por precios altísimos porque está firmado por el autor. Sin embargo, lo que no saben es que si uno va para Estados Unidos, en las tiendas de cómics de Estados Unidos, incluso en eBay puede encontrar completos estantes llenos de cómics firmados por el autor, porque muchas veces el autor va a una tienda
y dice que él es el creador de algún cómic y si les importa que lo firme, entonces firma prácticamente todos los números de su cómic que hay en la tienda. Y entonces así muchas veces encontramos que es incluso más escaso encontrar un cómic sin firmar por el autor que un cómic firmado. Yo no los valoro porque son cómics que no fue un cómic que yo compré en la tienda y que ya estaba firmado, sino que fui directamente con el autor y él me lo firmó y incluso muchas veces me lo personaliza. Entonces eso hace que tenga un valor adicional. Incluso vale mucho para mí porque muchos están personalizados con mi nombre. Entonces yo no los vendería más. ¿A quién le importaría tener un cómic firmado por Adam Hughes y dedicado para Granda? No tiene ningún sentido. Pero entonces tienes parte de la mentalidad de que si se firma por el autor o si es un número especial y todo esto es algo muy costoso, en verdad. No es así. Bajémonos de esa nube. Los cómics no es algo que sea increíblemente costoso y no son artículos de lujo. Son algo que son para usar. Incluso yo muchas veces digo que un cómic arrugado, un cómic que se nota el uso es un cómic feliz porque nota que la gente lo ha leído. Muchas veces incluso puedo hacer la misma analogía con los muñecos, con las figuras de acción que me encanta coleccionar. Mucha gente compra una figura y lo que hace es dejarla en la caja guardada y nunca la saca. Para mí eso es algo muy triste, no hay nada más triste que un muñeco en caja. Hay que sacarlos y dejarlos que se ensucie, que se empolver y disfrutar de ellos de alguna manera. ¿Es malo el coleccionar cómics? Definitivamente no, no es malo coleccionar nada. Sin duda, como pueden ver, yo soy un coleccionista. Colecciono cómics, colecciono gorras, colecciono muñecos, colecciono un montón de cosas. Pero ¿por qué? Son cosas que me apasionan. Me apasionan mucho los cómics. Incluso quien me haya visitado aquí me conoce, sabe que yo mantengo mi colección de cómics, la mantengo rotando. Tengo mi colección de referencia especial, de referencia inmediata, que lo mencioné en el video de materiales. Y son cómics que los mantengo rotando porque me gusta estar viendo estilo. Entonces, de cada cierto tiempo cojo cómics de mi colección y los meto en esa parte de referencia para estarlos mirando, estarlos leyendo. Y constantemente también estoy leyendo de nuevo mi colección. Algunos cómics ya se encuentran arrugados y amarillos y se les notan las manchas, pero es porque los he leído mucho. Y así pueden haber muchas cosas. La gente está apasionada por coleccionar libros, coleccionar videos, coleccionar camisetas, coleccionar un montón de cosas. El coleccionismo no tiene nada de malo. La mentalidad de que estoy coleccionando como una inversión es lo que pronto muchas veces daña un negocio. En este momento yo también estoy leyendo mucho cómic digital, sin embargo, para mí no se compara la experiencia de tener un cómic físico en la mano y pasar las páginas. Y también quería hacer el video para que muchas veces de pronto no pierdan esa inversión o no se dejen engañar muchas veces cuando están comprando un cómic viejo, que no se los metan como si es algo costoso y coleccionable. Si tienen colección de cómics, léanlos, disfrútenlos y aprovechen al máximo eso que tienen, disfrútenlos, léanlos, no los dejen en un rincón guardados, no los dejen en una caja guardados, aprovechenlos al máximo. Entonces, espero que les haya interesado el tema de hoy. Si quieren saber un poquito más de este tema del coleccionismo, me escriben, me dejan comentarios. Espero que les guste mis videos. No lo olviden darle me gusta, suscríbanse y así seguiré montando más videos con respecto al mundo de los cómics. Nos vemos en el siguiente video. Entonces, ese es mi cuaderno de historias, mi cuaderno de anotaciones, donde hago todo lo que es el proceso de creación de la historia. Obviamente lo que acompaña a cualquier historia es lo que son los